El Tai Chi Master comenzó a finales de la dinastía Song del Sur, una época en la que las llanuras centrales eran frecuentemente invadidas por países extranjeros. Una tribu extranjera llamada Di fue vista atacando una ciudad en las llanuras centrales. Pero a pesar de su apariencia feroz, la tribu era muy hábil en el uso de tácticas de guerra. Entonces, en lugar de arietes para destruir las puertas, optaron por enviar soldados a la ciudad arrojándolos con catapultas. Y luego, cuando los soldados voladores abrieron las puertas de la ciudad, el resto de los soldados afuera irrumpieron en la ciudad, donde causaron estragos y masacraron a los soldados enemigos. El ejército Song dirigido por el general Wei Lin-chuan trató de defenderse del enemigo. Pero fueron superados en número, lo que les dificultó lidiar con los invasores. Afortunadamente, un hombre llamado Zhang Junbao ayudó a los soldados de la ciudad contra las fuerzas de la tribu Di en este momento crítico. Junbao es un estudiante de la secta marcial Buji que es bueno peleando, lo que le permite derrotar a las tropas enemigas con relativa facilidad. Y en esta batalla, no peleó solo. Fue asistido por su compañera de secta marcial, Shima, quien era confiable en la lucha a pesar de su corta edad. La guerra continuó ferozmente, y de manera lenta pero segura, el ejército Song pudo cambiar las cosas gracias a la ayuda de Junbao. En algún momento de la batalla, una guerrera del campo enemigo desafió a Lin Chuan a luchar. Al ver que Lin Chuan estaba teniendo algunos problemas para luchar contra su oponente, Junbao decidió ayudarlo. No mucho después de que pelearon, esa guerrera de repente se retiró. Fue porque ella realmente no estaba apuntando a la victoria sobre Junbao. Tenía una misión especial para robarle algo, y después de que logró conseguirlo, fue directamente al líder de la tribu, el príncipe Di, y le entregó el objeto. Resultó ser la llave que podría romper el sello que unía al maestro de la secta demoníaca. De hecho, desde el principio, el príncipe Di lanzó este ataque para poder robarle la llave a Junbao, a quien se le confió su custodia. Y así, porque había obtenido el objeto que buscaba, el príncipe Di ordenó a todo su ejército que se retirara. Pero mientras todos se retiraban, dos guerreros tribales decidieron secuestrar a Shima antes de que escaparan de la ciudad. Afortunadamente, Junbao escuchó los gritos de ayuda de Shima, tan pronto como se dio cuenta de que la habían secuestrado, saltó sobre los caballos y los persiguió hasta el bosque prohibido. Pero poco después de entrar en el bosque prohibido, el caballo que montaban se detuvo de repente y saltó de miedo, enviando a ambos jinetes al suelo. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de por qué los caballos estaban asustados. Había una criatura gigante acechándolos desde la distancia. No sabían lo que era, pero debía ser peligroso. El bosque estaba completamente en silencio mientras observaban su entorno, esperando que apareciera la criatura. Pero de repente, uno de ellos fue tirado al suelo. Resultó ser una oruga gigante, y ahora estaba apuntando al único soldado que quedaba. Afortunadamente, cuando la oruga gigante agarró al soldado, Junbao llegó justo a tiempo para salvar a Shima. Luego trata de luchar contra el monstruo, luego una mujer sale de la nada y lo domestica. La mujer, Yuer, explicó que el bosque era el territorio de su mascota, la oruga gigante, y que Junbao no debería haber entrado al bosque sin permiso. Mientras tanto, dentro de las murallas de la ciudad, Wei Lin-chuan fue a ver a un funcionario de la ciudad para preguntar sobre los refuerzos. Pero el funcionario respondió con indiferencia que los refuerzos nunca llegarían. Para su sorpresa. En este momento, Lin-chuan se dio cuenta de que no podría cambiar la opinión del funcionario. Así que, sin más preámbulos, se retiró y dejó que el funcionario siguiera con su almuerzo. Aún así, no pudo evitar sentirse incómodo al pensar en el terrible estado del reino. Luego, Junbao conoció a Lin-chuan para invitarlo a beber un poco de vino. De hecho, eran amigos de la infancia. Es solo que Junbao estaba más interesado en ingresar a la Universidad de Artes Marciales, mientras que Lin-chuan prefería alistarse en el ejército. Y ahora, después de ver la destreza de su mejor amigo en la lucha, pensó en llevar a Junbao al ejército. Él cree que su presencia en el campo de batalla puede ayudar al reino a defender su territorio de los ataques enemigos, pero, desafortunadamente, Junbao rechazó su oferta por completo, argumentando que no tenía interés en estar en el campo de batalla todo el tiempo. Y todavía se negó a pesar de que Lin-chuan le había suplicado. Luego, la escena muestra a Junbao visitando a un anciano encarcelado durante los últimos 12 años. El anciano no era otro que el gran enemigo de la secta Buji, y la figura del príncipe Di quería liberar al maestro de la secta demoníaca, Hua Tianxin. Junbao había venido a menudo a la prisión para pedirle a Tianxin que le enseñara las técnicas de lucha de la secta demoníaca a cambio de vino. La secta Buji prohibió a los estudiantes aprender y practicar los movimientos de la secta demoníaca, pero a Junbao no le importó. Además, el día de la ceremonia de selección del líder de la secta se llevará a cabo pronto. Sintió que los nuevos movimientos le serían útiles para ganar la selección. Ningún otro candidato habría pensado que lo usaría. De hecho, la selección del líder de la secta Buji requería que los candidatos compitieran en la arena. Y quien gane la selección es el que se convertirá en el nuevo líder de la secta.
Cuando llegó el día de la selección, el segundo estudiante de último año se convirtió en el candidato más fuerte para convertirse en el nuevo líder. Pero justo cuando estaba a punto de prestar juramento, Jun Bao, el primer estudiante de último año, finalmente apareció en el último segundo, lo que obligó a continuar la lucha. No le tomó mucho esfuerzo a Jun Bao derrotar a su oponente. Podía derrotar a su oponente con un solo movimiento demoníaco que había aprendido. A los ancianos de la secta no les gustó ver su técnica. Pero aquí, Jun Bao argumentó que lo que importa es el corazón y la intención del usuario, no la técnica. Pero los ancianos ignoraron el principio porque lo único que les importaba era su propia ideología. Como resultado, el evento se disolvió porque ambas partes insistieron en sus respectivos puntos de vista. Después de que todos se fueron, Jun Bao eligió relajarse mientras bromeaba con Shima. Pero un momento después, la sonrisa en su rostro desapareció cuando se dio cuenta de que faltaba la llave de la prisión. Al principio, lo preocupó y entró en pánico. Pero ahora, ya no pensaba en ello. Mientras tanto, en la sede de Demon Sect, Yuer, hija de Tianxin, se enteró después que los miembros de la secta estaban cooperando en secreto con Di. Y ahora, la tribu Di acudió directamente a ella, pidiéndole su cooperación para destruir la secta Buji. Si estaba dispuesta a ayudarlos, el príncipe Di le daría la llave para liberar a su padre. Sin embargo, Yuer se negó a ser su aliado. Y tan pronto como ella declaró su negativa, uno de los hombres del príncipe Di inmediatamente la atacó con un golpe mortal venenoso. Entonces, ella optó por huir. A la tarde siguiente, Jun Bao hizo su rutina diaria caminando mientras bebía vino. Y después de caminar tanto, encontró a Yuer apoyada contra un árbol de bambú. Su condición empeora debido al veneno que se ha extendido a su cuerpo. Pero afortunadamente, Jun Bao, como senior en la secta, siempre viajaba con píldoras de Yin Yang estilo Buji que eran efectivas para curar todo tipo de venenos. Entonces él se lo dio a ella. Lento pero seguro, el veneno en su cuerpo desapareció después de que bebió la medicina. Más tarde esa noche, las fuerzas combinadas de Di Tribe y Demon Sect finalmente atacaron la sede de Buji Sect para liberar a Tianxin. Y lo que es peor, no había una sola persona de la secta Buji que pudiera detenerlos. Como resultado, los atacantes pudieron liberarlos sin encontrar obstáculos significativos. Al mismo tiempo que ocurrió el ataque, Jun Bao estaba charlando con Yuer, quien se había recuperado. Shima le contó lo que había sucedido en su base y finalmente se apresuró a regresar allí. Pero desafortunadamente, llegó demasiado tarde. Todos los estudiantes y ancianos habían sido asesinados, incluido el líder de la secta. Pero antes de exhalar su último suspiro, el líder le dio a Jun Bao una placa de líder de la secta, diciendo que él y Shima eran los últimos descendientes de la secta Buji. A medida que pasaban los días, Jun Bao finalmente se dio cuenta de que el guerrero Di Tribe había robado la llave que sostenía mientras luchaban. Pero no podía hacer retroceder el tiempo ni traer de vuelta a todos sus camaradas y mayores que habían muerto por su descuido. Todo lo que puede hacer ahora es llevar a cabo el último mensaje del líder: sigue adelante y haz el bien en la vida. Luego, cuando llegó la noche, Tianxin, que había sido liberado, se encontró con su hija, Yuer, y le pidió que regresara a la secta con él. Pero, por supuesto, ella no aceptó de inmediato su invitación. En cambio, ella le informa sobre la traición de su gente a favor de la tribu Di, de quienes sospecha que planean usar el poder de su padre para gobernar el país después de eliminar a la secta Buji. Pero aparentemente, a Tianxin realmente no le importaba todo eso. Todavía le guarda rencor a todo el reino, particularmente a las 8 sectas de artes marciales que intentaron eliminar a las sectas demoníacas, simplemente porque sus enseñanzas marciales estaban fuera de lo común hace 12 años. Su esposa incluso tuvo que sacrificarse para salvar a Yuer en ese entonces. Aún así, Tianxin regresó al cuartel general para advertir a sus miembros que habían traicionado a la secta y casi lograron que mataran a Yuer. Pero es interrumpido por la llegada del hombre enmascarado de la tribu Di, quien exige que coopere con la tribu para erradicar las 8 sectas. Insistió en que Tianxin le debía un favor a la tribu, por lo que no tenía derecho a rechazar su pedido. Inesperadamente, Tianxin respondió arrojándole una espada. Pero la espada puede ser atrapada y doblada fácilmente por el hombre enmascarado. Por otro lado, Jun Bao, que guardaba rencor contra la secta demoníaca, finalmente decidió pedir ayuda a los jefes de las 8 sectas. Sin embargo, después de saludarlos y decirles el motivo de su llegada, ninguno de los 8 jefes respondió. Fue porque todos habían sido asesinados por Tianxin, quien luego apareció frente a Jun Bao. Enfurecido, Jun Bao atacó directamente al maestro de la secta demoníaca y se produjo una pelea. Afortunadamente, cuando estaba a punto de perder ante Tianxin, Yuer vino a detener su pelea antes de decirle a su padre que Jun Bao le había salvado la vida antes. Al escuchar ese hecho, Tianxin no pudo evitar soltarlo. Pero justo cuando él y Yuer estaban a punto de irse, el hombre enmascarado reapareció y bloqueó la salida, obligándolo a luchar. Después de intercambiar ataques por solo unos momentos, Tianxin perdió la pelea. Al ver perder a Tianxin,
Jun Bao tomó su lugar y luchó contra el hombre enmascarado. Pero tampoco fue rival para el hombre enmascarado, a pesar de que logró quitarse la máscara. Y cómo se sorprendió cuando vio el rostro detrás de la máscara. Resultó ser su amigo de la infancia, el general Wei Lin Chuan. Aquí es donde finalmente se reveló que la persona que robó la llave fue Lin Chuan, quien se la arrojó a la guerrera. Hizo esa traición porque estaba harto de los funcionarios corruptos a los que parecía no importarles más el destino del pueblo y de los soldados, los que permitían la entrada de los invasores al territorio del imperio. Sin embargo, Lin Chuan todavía estaba dispuesto a darle a Jun Bao la oportunidad de seguirlo. Juntos, pueden conquistar el mundo. La oferta fue rechazada por él. Pensó que si había rechazado a Lin Chuan antes, ¿por qué debería aceptarlo ahora, cuando parecía un lunático peligroso? Shima también estaba molesto con Lin Chuan, y quería cerrarle la boca matándolo. Pero desafortunadamente, pudo frustrar sus ataques con facilidad. Incluso estranguló y envenenó a la pobre chica. Al ver eso, Jun Bao trató de ayudarla golpeando repetidamente a Lin Chuan. Pero eso también terminó en vano. Entonces, llamó a una oruga gigante y le dijo que se llevara a Yuer, Jun Bao y Shima mientras intentaba luchar contra Lin Chuan con la fuerza que le quedaba. Pero terminó muriendo a manos de Lin Chuan. Sin embargo, la tragedia aún continúa. Poco después de escapar, Shima ya no pudo soportar el veneno y murió en los brazos de Jun Bao. Al día siguiente, Jun tuvo que enfrentarse a los dos guerreros principales de la secta demoníaca a la vez. Y lo atacaron sin piedad hasta que uno de sus ataques lo envió volando al río. Pero aquí, Jun Bao finalmente obtuvo la paz que necesitaba. Entonces, de repente, dos peces que representaban el yin y el yang nadaron a su alrededor. Y de alguna manera, lo hizo capaz de despertar al dominar todas las técnicas de Buji y el Tai Chi oscuro. Luego, con su nuevo poder, derrotó a dos de sus enemigos. La escena luego nos lleva al príncipe Di alabando el trabajo de Lin Chuan. Su estrategia y fuerza aplastaron a las 8 principales sectas que jugaban un papel dominante en el país. Mañana, el príncipe Di comenzaría su asalto a las llanuras centrales y quería que Lin Chuan fuera uno de los líderes del ejército. Pero Lin Chuan no quería ser el subordinado del príncipe Di porque ya tenía sus propios planes. Con eso, luego acabó con los miembros de la tribu y atacó al príncipe. Un momento después, Jun Bao y Yuer finalmente llegaron para terminar. Aún así, todavía le dio a Lin Chuan una oportunidad de arrepentirse. Pero Lin Chuan ignoró sus súplicas y se negó a admitir su culpabilidad. Ya estaba herido después de que el mundo lo traicionara. Y así, su disputa tuvo que ser resuelta por un duelo. Se dio cuenta de que la fuerza de Jun Bao había aumentado considerablemente. Entonces, él necesita algo para poder crecer más fuerte. Y la oruga gigante tenía algo que necesitaba. Luego, sin perder tiempo, saltó encima de la oruga y la apuñaló con sus propias manos para sacarle el corazón. Él cree que comer el corazón puede multiplicar su fuerza de alguna manera. Al final, Lin Chuan aún perdió ante Jun Bao. En el más allá, podría arrepentirse de haberse comido el corazón de la pobre oruga. Al final de la película, Jun Bao y Yuer deciden tomar caminos separados. Ella buscaría un lugar donde pudiera seguir viviendo en paz, mientras que Jun Bao fue visto caminando hacia las colinas.